Imaginemos por un momento sobrevivir a un accidente de coche de estos aparatosos. Los paramédicos logran sacarnos del vehículo y, bueno, estabilizan la situación. Claro, llegas al hospital y los cirujanos hacen su trabajo en el quirófano, reparan los huesos rotos y parece que ya está. Exacto, parece que hemos ganado la batalla. Pero resulta que en lo más profundo de nuestros tejidos, el propio sistema inmunológico está a punto de pulsar un interruptor. Y esto desata una guerra microscópica. Una guerra que, irónicamente, podría resultar muchísimo más letal que el impacto original en sí. Totalmente. Así que bienvenidos a todo el mundo a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a analizar a fondo unos textos médicos bastante avanzados sobre la respuesta sistémica a las lesiones y el soporte metabólico. Que suenan muy técnicos, pero son fascinantes. Sí, nuestra misión aquí es entender ese caos milimétricamente coordinado que estalla cuando el cuerpo sufre un trauma grave. Vamos a desmistificar cómo las células entran en pánico. ¿Y cómo se comunican entre ellas en medio de ese pánico? Eso es, y cómo en su intento desesperado por mantenernos con vida, pues a veces cruzan una línea muy peligrosa. Lo que resulta verdaderamente revelador de este material, a mi modo de ver, es que nos obliga a cambiar esa concepción tan mecánica que tenemos de una herida. Claro, no es solo el golpe. Exacto. Un hueso roto o una hemorragia no son solo problemas estructurales. O sea, son el pistoletazo de salida para una cascada inflamatoria masiva. Y bueno, la inflamación no es simplemente esa zona roja e hinchada que vemos desde fuera. Ya, que es lo que solemos pensar, ¿no? Me doy un golpe y se hincha. Sí, pero a nivel molecular, estamos hablando de decisiones químicas de vida o muerte. Y millones de células están tomando estas decisiones simultáneamente en cuestión de milisegundos. Vale, vamos a desgranar esto porque hay una paradoja espectacular en los textos que me ha dejado fascinada. Uno pensaría que tras un impacto brutal, el cuerpo intenta mantener todo funcionando con la mayor normalidad posible, para favorecer la curación. Pues ocurre exactamente lo contrario. Sí, reacciona de una forma súper exagerada y bloquea sistemas vitales enteros. Y el primer lugar donde presenciamos este apagón generalizado es en la gestión de la energía, concretamente en cómo el cuerpo maneja el azúcar. Sí. A ver, fíjate en el mecanismo de la resistencia aguda a la insulina tras un trauma severo. En una situación de normalidad, la insulina es, digamos, la llave. Viaja por el torrente sanguíneo y permite a las células abrir sus puertas para absorber la glucosa y usarla como energía. Hasta ahí bien, es lo que todos aprendemos en el colegio. Claro. Sin embargo, tras un estrés físico extremo, las señales de alarma del cuerpo atacan a una proteína llamada IRS1. Esta proteína actúa como el mecanismo interno de la cerradura en la puerta de la célula. O sea, la insulina es la llave, pero la cerradura está por dentro. Exactamente. La tormenta inflamatoria oxida y atasca esa cerradura. Entonces la insulina sigue llegando a la puerta, pero el mecanismo ya no gira. ¡Ostras! Y claro, la glucosa no puede entrar. Lo fascinante aquí es que este bloqueo no es un error aleatorio, es intencionado, pero tiene consecuencias devastadoras si se mantiene. A ver si lo entiendo. Para visualizarlo, es como si nuestro cuerpo fuera una gran ciudad que acaba de sufrir, no sé, un terremoto devastador. Sí, buena analogía. Y las autoridades de la ciudad, que en este caso serían el sistema nervioso y las hormonas, toman la decisión drástica de cortar el suministro eléctrico a todos los barrios residenciales, que serían nuestros músculos periféricos. Exacto. Dejan a los músculos a oscuras. Y lo hacen para desviar absolutamente toda la energía y todo el azúcar disponibles hacia los hospitales y centros de mando de emergencia, es decir, el cerebro y el sistema inmunológico. Totalmente. Las células musculares se quedan sin nada de energía. Y, bueno, es una estrategia de redistribución de recursos muy lógica para una emergencia a corto plazo. Claro, prioridades. Exacto. Pero el problema surge cuando ese estado se prolonga en el tiempo. Porque, claro, toda esa glucosa que no logra entrar en los músculos se queda flotando en el torrente sanguíneo. Y esto crea una hiperglucemia brutal. Azúcar por las nubes. Sí, y aquí los datos clínicos de los textos son contundentes. Los niveles altos de azúcar predicen directamente la mortalidad en pacientes con traumas graves. Madre mía. Pero, ¿por qué es tan peligroso ese azúcar flotando? Pues porque ese exceso de azúcar libre actúa casi como un jarabe súper espeso.
que paraliza físicamente a los glóbulos blancos. Reduce drásticamente su movilidad. O sea que los atasca. Sí, los arruina. Arruina su capacidad para fagocitar, es decir, para comerse a las bacterias invasoras. Y claro, esto multiplica el riesgo de sufrir infecciones sistémicas letales. Espera, aquí hay algo que no me cuadra en absoluto. A ver, si los médicos saben que ese azúcar libre flotando por la sangre es tan tóxico y que literalmente está inmovilizando a las defensas del paciente, ¿por qué no intervienen sin más? Bueno, esa es la gran pregunta. Claro, en una unidad de cuidados intensivos bastaría con inyectar insulina de forma agresiva para bajar esos niveles, mantenerlos bajo control estricto, tal y como se haría, pues no sé, con un paciente diabético. Parece una solución matemática bastante básica. Sí, y fíjate que esa es exactamente la misma lógica directa que la medicina crítica ha intentado aplicar durante muchos años. Y no funciona. Pues no. Intentar microgestionar el metabolismo de un organismo en estado de shock es como intentar domar un huracán con las manos. Las revisiones médicas más recientes demuestran que forzar un control glucémico estricto con insulina en la UCI no aporta beneficios claros en la supervivencia. ¿Qué me dices? Y empeora la situación. Muchas veces sí. Lo que es peor, a menudo provoca caídas muy bruscas de azúcar. Y estas hipoglucemias accidentales pueden dañar el cerebro de forma irreversible en cuestión de minutos. ¡Ostras! ¡Qué te libro! Sí, a día de hoy, el rango ideal de glucosa para un paciente crítico sigue siendo objeto de un debate tremendo. El cuerpo, bajo un trauma extremo, impone sus propias reglas de supervivencia y muy a menudo rechaza nuestra intervención médica. ¡Madre mía! Entonces, a ver, volviendo a la ciudad sin luz de antes. Si el cuerpo está cortando el suministro de energía a los barrios residenciales, esas células musculares de la periferia se quedan sin alimento. Literalmente hambrientas. Pero claro, yo no creo que se queden simplemente sentadas esperando a morir de hambre de forma pasiva, ¿no? Para nada. Para entender qué hacen, tenemos que hacer un zoom masivo. Meternos directamente dentro de una de estas células estresadas. Vale. Y aquí los textos nos hablan de un mecanismo de supervivencia extrema. La autofagia. Sí, la autofagia. Al leer sobre esto me pareció que funciona casi como un maricondo biológico e implacable. Exacto. Es un proceso de reciclaje celular fascinante. Ante la asfixia por la falta de oxígeno y nutrientes, la célula empieza a inspeccionar su propio interior. Empieza a ver qué sobra. Sí. Identifica a órganos dañados, mitocondrias viejas o proteínas defectuosas, y las envuelve en una doble membrana, que llamamos autofagosoma, y las disuelve para obtener energía pura. Es un canibalismo de supervivencia total. Es una forma muy drástica de sobrevivir. Pero ojo, este proceso no ocurre por arte de magia. Está impulsado por señales químicas de estrés muy concretas, como las especies reactivas de oxígeno, o ROS por sus siglas en inglés. Las famosas ROS. Siempre nos han vendido la idea de que los radicales libres son toxinas puramente destructivas, ¿verdad? Sí, la mala fama de siempre. Claro, que hay que combatir con antioxidantes y zumos verdes y todo eso. Pero según estos documentos, en el interior de una célula funcionan más bien como cerillas. Esa es una imagen muy gráfica. Sí, porque a ver, si enciendes una sola cerilla en una chimenea, pues tienes un fuego controlado. Esa cerilla activa mecanismos de alerta, como el inflamasoma NLPR3, del que hablan los textos. Que es clave en la inflamación. Exacto. Es como una especie de centralita que le dice a la célula, oye, estamos en apuros, empieza a reciclar. El problema grave viene si enciendes miles de cerillas a la vez. Claro, ahí el fuego salta, el bosque se quema y el propio ADN de la célula queda carbonizado. Literal. Y bueno, mientras esas cerillas se encienden y amenazan el ADN, ocurre otro colapso estructural interno paralelo. Pensemos en el retículo endoplásmico de la célula. Que sería como la fábrica, ¿no? Eso es, la gran fábrica de ensamble de proteínas. Durante el trauma, debido a la falta de energía y a todo ese caos químico generalizado, la línea de montaje pierde su sincronización por completo. Empieza a fallar la cadena. Sí, las proteínas empiezan a salir mal plegadas, con formas defectuosas que no sirven para absolutamente nada. Y esto desencadena un protocolo de emergencia conocido como la respuesta a proteínas desplegadas, o UPR. Vamos, un atasco monumental en la fábrica que paraliza toda la producción de golpe. Un atasco que hace saltar alarmas que se escuchan en todo el cuerpo. Y aquí aparece un protagonista muy particular, la hormona FG21. Que actúa como un chivato, ¿verdad? Exacto.
Cuando la fábrica celular colapsa por todas estas proteínas defectuosas, la célula lanza esta hormona al exterior como si fuera una bengala de auxilio de color rojo intenso. Para avisar de que algo va muy mal. Sí, y los estudios clínicos revelan que los niveles de FGF21 son hasta 8 veces más altos en pacientes críticos, independientemente de si tienen una infección o no. Cuanto mayor es la cantidad de estas bengalas químicas detectables en sangre, mayor es la probabilidad de que el paciente no sobreviva. Es increíble pensar que una sola célula, antes de rendirse y morir, sea capaz de desplegar un arsenal de reciclaje interno, encender cerillas de señalización y lanzar bengalas de auxilio con una sofisticación que parece militar. Lucha verdaderamente hasta el último aliento. Pero bueno, llega un punto de no retorno. Claro, a veces el estrés es absoluto y la célula pues tiene que morir, no le queda otra. Y leyendo estos extractos queda muy claro que la forma en que una célula decide morir va a dictar si el paciente sale del hospital por su propio pie o si entra en un shock sistémico irreversible. Totalmente. Porque, a ver, lo que determina el desenlace clínico no es el simple hecho de que haya muerte celular en un tejido dañado. Es el nivel de ruido, caos y destrucción colateral que esa muerte genera en todo su entorno. El daño colateral. Exacto. Y la biología tiene distintos protocolos que ya están preprogramados para ejecutar este final. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver, los textos describen 3 formas principales de muerte celular: apoptosis, necroptosis y piroptosis. Son como 3 formas radicalmente distintas de derribar un edificio averiado. A ver, explícanos esa metáfora. Pues mira, la apoptosis sería una demolición altamente controlada. Vienen los ingenieros, colocan cargas explosivas diminutas y muy precisas usando unas enzimas llamadas caspasas. Que eso de las ejecutoras limpias. Exacto. Y el edificio implosiona limpiamente sobre sí mismo. El polvo se contiene por completo, nadie en el vecindario se entera de lo que ha pasado y no hay inflamación. Es una muerte silenciosa y superhigiénica. De hecho, resulta indispensable en nuestro día a día para que el cuerpo renueve tejidos envejecidos sin desatar el pánico en el sistema inmunológico. Claro, eso pasa diario. Pero luego pasamos a la necroptosis, que esto ya no tiene nada de controlado. Es un derrumbe accidental, como si un terremoto echara abajo la estructura por sorpresa. Los escombros caen a la calle, el polvo lo cubre todo y el vecindario entra en alerta moderada. Alerta moderada, sí, porque es desordenado. Pero la más salvaje de todas, con muchísima diferencia, es la piroptosis. Esto ocurre cuando los inquilinos ven que el edificio está comprometido y deciden tirar de la alarma de incendios para que suene a todo volumen por toda la ciudad. Y luego hacen estallar el edificio a propósito. Un autosabotaje en toda regla. Totalmente. Abriendo enormes agujeros en las paredes para que las alarmas químicas inunden las calles. Es que la piroptosis es efectivamente un suicidio puramente inflamatorio. Está mediada por una enzima específica que es la caspasa 1. La célula, al detectar un daño irreparable o una invasión patógena grave, perfora intencionadamente su propia membrana. O sea, se agujerea a sí misma. Sí, absorbe líquido del exterior hasta hincharse y explota de forma superdramática. Y al reventar, expulsa de golpe unas moléculas conocidas como DAMPs, que significa patrones moleculares asociados al daño. Vale, nombres técnicos aparte, ¿qué son exactamente y por qué asustan tanto al cuerpo estos famosos DAMPs? Pues pensemos en proteínas estructurales, como la famosa HMGB1. Esta proteína, en condiciones normales, vive escondida en lo más profundo del núcleo celular. Su trabajo es empaquetar y proteger el ADN. Vale, está guardada bajo llave. Exacto, nunca bajo ninguna circunstancia debería estar fuera de la célula. Así que cuando el sistema inmunológico detecta esta proteína flotando libremente por el torrente sanguíneo, interpreta de inmediato que una célula acaba de ser masacrada violentamente. Es la prueba del crimen. Es una baliza de socorro inconfundible. Y lo más impactante es su aplicación clínica para predecir complicaciones. Porque los investigadores, como se menciona en los textos, realizaron un estudio en pacientes traumatizados graves. ¿Y qué midieron exactamente?
Midieron qué porcentaje exacto de sus células inmunitarias circulantes estaban sufriendo esta explosión piroptótica intencionada. ¿Y qué utilidad tiene observar cuántas células deciden inmolarse en ese momento? Pues descubrieron que esos niveles funcionan como una auténtica bola de cristal a nivel celular. O sea, observando cuántas células están estallando a propósito en las primeras horas tras el accidente, los médicos pueden predecir con una precisión altísima si ese paciente desarrollará una sepsis letal o un fallo multiorgánico en los días posteriores. ¡Qué barbaridad! Es como contar las chispas que saltan de una mecha encendida para saber, matemáticamente, si la bomba principal va a estallar mañana. Tal cual. Pero claro, a ver si ese edificio celular revienta y suelta sus balizas de socorro de las que hablábamos, pues no sirve de absolutamente nada si no hay un sistema de comunicación masivo que capte el mensaje y que organice la respuesta, claro. Lógico. Alguien tiene que escuchar la alarma. Y aquí es donde entra la flota de comunicación química del cuerpo, que son las citoquinas y el mecanismo Hackstadt. Sí, las citoquinas conforman el vocabulario básico y esencial de todo el sistema inmunológico. Son pequeñas proteínas mensajeras que viajan incesantemente por la sangre orquestando la respuesta sistémica. ¿Son los correos? Exacto. Hacen de todo, desde subir la temperatura del cuerpo para inducir fiebre, hasta ordenar a millones de células blancas que abandonen sus puestos y se dirijan corriendo a la zona de la herida. Los documentos señalan a los generales de 4 estrellas de este ejército, ¿no? El factor de necrosis tumoral alfa, o TNF-alfa, y la familia de la interleucina 1. Sí, los agresores principales. Estos son los primeros en llegar a la zona cero del impacto. Son los que causan la fiebre aguda, ordenan destruir tejido muscular sano para robar energía rápida y hacen que los vasos sanguíneos se vuelvan permeables para que pasen las tropas. Vamos, que se dedican a gritar órdenes de ataque total sin contemplaciones. Y justo tras ellos llega la interleucina 6, o IL-6, que funciona como el gran acelerador de la respuesta. Pisan el acelerador a fondo. Sí. Viaja directamente al hígado y le ordena empezar a fabricar proteínas de fase aguda de forma frenética e ininterrumpida. Su potencia es tal que mantener un nivel prolongado de IL-6 en sangre es el indicador médico más fiable de que el paciente se encamina rápidamente hacia un fallo multiorgánico. Pero a ver, si el cuerpo solo dispone de generales gritando fuego a discreción y el acelerador está pisado a fondo continuamente, el organismo entero se consumiría a sí mismo hasta quedar reducido a cenizas en cuestión de días. Sin duda. Tiene que haber un contrapeso, algo que detenga esta locura, ¿no? Por supuesto. Si conectamos esto con el panorama general, la supervivencia siempre exige un mecanismo de frenado potente, y ahí hace su entrada estelar la interleucina 10, la famosa IL-10. La pacificadora. Es el gran pacificador biológico de esta historia, sí. El freno de mano de emergencia del cuerpo. Cuando los macrófagos, que son las células encargadas de devorar y limpiar los escombros de la herida, reciben señales de la IL-10, esta citoquina hace algo brutal. ¿El qué? Suprime de golpe la expresión genética del 20% de todos los genes que habían sido activados por toxinas y alarmas previas. O sea, que apaga directamente 1 de cada 5 incendios genéticos en las células. De un plumazo. Les dice, vale, ya hay suficiente destrucción, bajad las armas, que es hora de empezar a reconstruir. Es un cambio de fase vital para poder curarse. Pero bueno, lo que me ha parecido verdaderamente un prodigio de la ingeniería al leer estos textos es cómo se transmiten todos estos mensajes, tanto los de ataque como los de paz, claro, al interior de la célula. El famoso sistema Hackstadt. Es un mecanismo muy elegante. Viendo cómo está estructurado es que me ha recordado exactamente a cómo funciona un router Wi-Fi doméstico. A ver, esa es una analogía sorprendentemente precisa para explicar la transducción de señales biológicas. Desarrolla un poco la idea del Wi-Fi para quienes nos escuchan. A ver, si las piezas encajan, las citoquinas, que representarían la señal de Internet que llega de la calle, viajan por la sangre, pero son demasiado grandes o incompatibles para entrar físicamente en la casa, es decir, dentro de la célula. Correcto, se quedan fuera. Así que se chocan contra una antena receptora que sobresale en la pared exterior. Y esa antena exterior activa de inmediato un router interno, que serían las proteínas JAK pegadas a la membrana por dentro. Justo en la cara interna. Exacto. Y ese router convierte la señal inalámbrica en una señal por cable ultrarrápida.
enviando a las proteínas mensajeras STAT a toda velocidad hacia el núcleo, hacia el disco duro central, para reescribir el código del ADN en tiempo real. Es que lo has clavado. El nivel de eficiencia de este mecanismo radica precisamente en su asombrosa velocidad. O sea, las proteínas STAT se unen físicamente a secuencias específicas del ADN en apenas unos pocos minutos tras el impacto inicial de la citoquina en el exterior celular. Es instantáneo casi. Sí, y esto nos demuestra visualmente que la inflamación sistémica no es un simple líquido acumulándose pasivamente en un tejido hinchado. Es una reprogramación genética agresiva e instantánea de millones de células, ocurriendo simultáneamente en todo el cuerpo. Es una sinfonía milimétrica increíble, de verdad. Pero claro, llegados a este punto, hay un giro de guión que lo cambia absolutamente todo en la lectura. A ver. Hemos hablado de azúcar, de proteínas, de radares genéticos y routers, como si todo nuestro cuerpo fuera puro software biológico, con impulsos y códigos. Pero resulta que el hardware, es decir, el material físico y tangible del que están construidas nuestras paredes celulares, decide de antemano qué tipo de munición química va a fabricar el cuerpo cuando llegue un accidente. Así es. Y ese hardware depende directa y exclusivamente de lo que comemos a diario, que esto es fortísimo. Hablemos del impacto de los eicosanoides y las grasas omega. Este es, sin duda, el punto donde la biología molecular avanzada choca frontalmente con nuestras decisiones en la mesa, con nuestra dieta. Totalmente. Las membranas que envuelven a nuestras células no son muros de piedra rígidos. Están compuestas de grasas fluidas, de fosfolípidos. Cuando se produce un trauma grave, el cuerpo despliega unas enzimas llamadas fosfolipasas, que actúan como auténticas tijeras microscópicas. ¿Tijeras que cortan la pared? Exacto. Cortan trozos de la grasa de esa propia pared celular para utilizarlos como materia prima y fabricar moléculas señalizadoras locales, los llamados eicosanoides. Y aquí es donde las piezas se encajan de una manera casi poética, pero también bastante aterradora. Pensemos en una persona cuya dieta durante los últimos años se ha basado en alimentos ultraprocesados o en abusar de aceites como el de girasol o soja, que son altísimos en omega 6. Una dieta muy occidental, lamentablemente. Pues sus membranas celulares estarán literalmente saturadas de un lípido llamado ácido araquidónico. Y claro, cuando sufre un accidente de tráfico, las tijeras celulares cortan ese ácido araquidónico preexistente y la fábrica celular empieza a escupir prostaglandinas masivamente proinflamatorias. Le estás dando gasolina al fuego. Es el equivalente a construir un hospital entero utilizando fardos de paja altamente inflamable. Si salta la más mínima chispa por una herida, el edificio entero arde el doble de rápido y de forma totalmente incontrolable. Es que el ácido araquidónico garantiza fisiológicamente una respuesta súper agresiva, amplificando el dolor, promoviendo una hinchazón descontrolada y manteniendo la alerta al máximo nivel. Pero claro, ¿qué sucede en el escenario opuesto? Eso te iba a preguntar. Enriqueciéndose con ácidos grasos omega 3. Provenientes, por ejemplo, del consumo regular de pescados de aguas frías. Salmón, sardinas... Exacto. Pues que las enzimas cortan esos lípidos omega 3, conocidos científicamente como EPA o DHA, y la munición que fabrican con ellos es estructuralmente distinta. Producen unas moléculas fascinantes que la ciencia ha descubierto recientemente, llamadas resolvinas y protectinas. Resolvinas y protectinas. Son nombres que ya suenan a equipo de rescate de élite llegando en helicóptero a la zona. Y es que actúan exactamente con esa precisión. O sea, las resolvinas no se limitan a prevenir que haya más inflamación, actuando como un simple escudo. Activamente patrullan la zona cero para apagar el incendio. ¡Qué maravilla! Sí, frenan la llegada masiva y desordenada de más glóbulos blancos. Estimulan la limpieza rápida del tejido muerto por parte de los macrófagos y ordenan imperativamente que comience la fase de cicatrización. Es como el equipo de limpieza tras el caos. Y la aplicación clínica de este hallazgo no se queda en una placa de Petri de un laboratorio, ojo. El texto recoge un estudio clínico que podría marcar un antes y un después en los hospitales. Cuéntame. Observaron a grupos de pacientes quirúrgicos a los que se les administró una suplementación preoperatoria con altas dosis de ácidos grasos omega 3. O sea, que físicamente obligaron al cuerpo a cambiar los materiales de construcción de sus defensas semanas antes de enfrentarse al trauma inevitable del bisturí. Así es, de forma premeditada. Y los resultados clínicos fueron contundentes. ¿Se notó la diferencia? Celulares ricas en omega 3 requirieron muchos menos días conectados a un respirador artificial.
redujeron significativamente su tiempo total de ingreso hospitalario y experimentaron una tasa de mortalidad general menor. ¡Ostras, qué impacto! Es que su dieta previa había programado físicamente la flexibilidad y la capacidad de resolución de su sistema inmunológico frente al trauma quirúrgico. Claro, si le das a tus células ladrillos ignífugos, pues responderán al fuego con una calma y una eficacia asombrosas. Esa es la clave. Bueno, recapitulemos este viaje increíble que hemos hecho hoy. Hemos visto cómo el cuerpo, en los milisegundos y las horas siguientes a sufrir una lesión grave, entra en un caos que está perfectamente organizado. Hemos analizado esa paradoja inicial de asfixiar a los músculos para llenar la sangre de azúcar. Que acaba inmovilizando a las propias defensas. Trágicamente sí. También hemos visto a las células practicando un maricondo extremo con la autofagia para sobrevivir, reciclando sus propias partes dañadas o incluso tomando la decisión drástica de dinamitar el edificio entero mediante la piroptosis para lanzar balizas de socorro al torrente sanguíneo. Todo un espectáculo biológico. Y por último, cómo toda esa inmensa red de comunicaciones depende literalmente de la calidad de la grasa que hemos estado consumiendo a lo largo de nuestra vida. Es brutal. Todo esto, desde luego, subraya la infinita complejidad interconectada de nuestra biología. Y creo que este profundo análisis, esto plantea una pregunta importante. A ver. Quizá la reflexión más transformadora que nos deja este material de cara al futuro de la práctica clínica. Durante las últimas décadas, la medicina moderna ha abordado la inflamación severa a base de mazazos terapéuticos. Usamos antiinflamatorios potentes, inhibidores y corticoides. Tratando de frenarlo todo. Exacto, intentando bloquear, silenciar y suprimir la respuesta natural del cuerpo a la fuerza bruta. Pero claro, si observamos detenidamente la existencia y la función de las resolvinas derivadas del omega 3 de las que hablábamos, Sí. se abre un camino terapéutico radicalmente distinto. ¿Qué pasaría si el futuro de la medicina crítica traumatológica no consistiera en crear fármacos cada vez más agresivos para paralizar o apagar al sistema inmunológico? ¿Sino en qué? Sino en proporcionar terapias basadas en estos lípidos específicos para enseñarle a la propia célula a presionar el botón de todo despejado. Qué interesante. Pasar de una supresión química artificial, que al final deja al cuerpo vulnerable, a facilitar una resolución orgánica y natural, orquestada por la misma biología que inició el proceso. Es un cambio de paradigma absolutamente fascinante. Pasar de luchar a muerte contra los mecanismos del propio cuerpo a simplemente proporcionarle las herramientas químicas exactas que necesita para firmar un tratado de paz interno. Es el futuro, estoy seguro. Pues ha sido una exploración verdaderamente densa, pero espectacular en cada uno de sus puntos. Creo que la próxima vez que suframos un pequeño corte en un dedo o que tengamos unas décimas de fiebre por un resfriado, merece la pena detenernos un segundo en silencio a imaginar esa perfecta, implacable y caótica sinfonía microscópica que se está desatando en nuestro interior para mantenernos con vida. Sin duda alguna. Y recordar que, a veces, el verdadero desafío vital no es la lesión original que sufrimos, sino cómo nuestro propio cuerpo decide plantar cara. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión profunda.